Este es un tema del que se tiene que hablar. Déjame decirte que te están engañando o están manipulando como quieren, sinceramente. Opiniones que se nota a legua que no son opiniones propias de alguien que se ha parado a pensar. Porque déjame decirte una cosa y vamos a hablar de verdad claro. ¿Por qué los profesores de las escuelas de Houdini, de Nuke y de Maya no recomiendan Blender? ¿Por qué? Pues porque... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Y qué pasa? Bienvenido, bienvenida al que va a ser posiblemente el vídeo menos editado del canal de Aura Prods. Y va a ser un vídeo un poco picante, ¿vale? Así que te voy avisando que lo mismo para este vídeo te interesa hacerte un café o escuchártelo de fondo, lo que tú quieras. No va a tener mucha edición, no van a estar pasando demasiadas cosas, porque vamos a tener una conversación seria. Así que me voy a poner aquí un poco cómodo, a dejar móvil por aquí, agüita. Bueno, ¿de qué quiero hablaros hoy? Pues... traigo muchos temas. Sobre todo quiero que este vídeo se convierta en una conversación ahí abajo en los comentarios, porque creo que va a dar bastante de qué hablar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Lo primero de todo, por si nos conocemos, mi nombre es Pablo Reche, soy artista de 3D de hace ya bastantes años. He trabajado con diferentes programas, aunque ahora para mí la joya de la corona está siendo Blender. Desde hace unos cuantos años soy freelance, llevo una empresa, un estudio en el que no solamente hacemos edición, también hacemos temas de 3D, efectos visuales, para videoclips, para vídeos de empresa y cientos de cosas más, además de este canal. Y hay una cosa que he hecho mucho de menos de este canal desde hace unos cuantos años, que sé que algunos estabais por aquí, fue el año 2020, un año bastante duro, y es que ese año yo estaba sacando 2 vídeos por semana y algunos vídeos no llevan tampoco mucha edición, pero éramos tú y yo hablando, conversando, te contaba mi vida, te contaba cómo me iba con los diferentes proyectos y la verdad que eso lo he hecho de menos. Últimamente YouTube se ha convertido mucho en el show MrBeast, por así decirlo, yo también soy parte de ello, parte del problema, en hacer vídeos espectaculares, súper editados, que estén todo el rato ahí con la dopamina al máximo. Y lo que me he dado cuenta es que echo de menos esto. Echo de menos el sentarme aquí a hablar, soltarte la chapa, pero divertida y entretenida, o por lo menos picante, y el tener una conexión un poquito más cercana. Este vídeo no va a pillar visitas, no se va a hacer viral ni mucho menos, pero creo que hace falta que tengamos un ratico de estos, ¿no? Como cuando te sientas a hablar con un colega ahí en un mirador o lo que sea. Bueno, pues dicho esto, el tema del que quiero hablarte hoy es el tema del ego en la industria audiovisual. Sobre todo me voy a centrar hoy en la industria del 3D y del cine concretamente, ¿vale? Porque este es un tema que me lleva acompañando unos cuantos años y creo que ya era momento de hablar de ello. Pero te voy a contar cómo nace mi necesidad de hablar de este tema. Resulta que hace unos meses hubo un detonante bastante interesante en la industria del 3D, bueno, 1 o 2, que fue el lanzamiento y los premios que ha ganado la película Flow, una película dirigida por Jean Steele Balodis, un artista 3D que es un máquina, director, animador, ha hecho de todo en esa película. Y Flow ha sido creada 100% en Blender, ha ganado premios, ha ganado en los Oscars, le ha ganado a Pixar y a Disney, ahí lo dejo. Y esta película está creando mucho revuelo en la industria 3D, para bien y para mal. Yo de hecho, cuando lo he comentado con amigos míos que se dedican al 3D o gente que está en ciertas escuelas del 3D de las cuales ahora hablaremos, lo he comentado con mucha alegría. Oye, una película creada en Blender, un software gratuito, está ganando muchísimos premios y es una muy buena noticia porque resulta que con un programa gratis en tu ordenador, aquí con un portátil en un momento, puedes hacer una película y puedes ganar premios. Es increíble. Y lo que yo esperaba de esas conversaciones, ya no solo con amigos o alumnos de escuelas y tal, también a nivel general en internet, lo que esperaba de esas conversaciones era alegría por todas partes. Yo siempre voy esperando alegría del mundo y me encontré todo lo contrario. Por desgracia, la verdad. Resulta que al comentar esto con tanta alegría me he encontrado con mucha crítica y sobre todo mucha gente demostrando egos y cosas que le han contado pero que ellos no se han parado bien a reflexionar, o por lo menos esa es mi opinión. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de que en la industria audiovisual, sobre todo en el mundillo del cine, no en el audiovisual en general, hay una lucha de egos constante por todas partes. Y a mí eso me pone súper triste, porque me parece muy bien que estemos orgullosos de nuestro trabajo, el ego de alguna forma nos ayuda a mejorar y a querer siempre ser más, pero el momento en el que eso se convierte en menospreciar a los demás, menospreciar programas, menospreciar a artistas simplemente por si hacen clic en un software o en otro, me parece, vamos, una locura. Y bueno, quería entrar al trapo, quería hablar de este tema porque también me he dado cuenta que en mis redes no me meto en este tipo de fregados normalmente y tampoco tengo ninguna necesidad. Sinceramente me va muy bien con mi vida normal, todos los días vengo aquí a trabajar, tengo mi propio estudio, estamos creando contenido para nosotros mismos y con eso tengo suficiente. No tengo ninguna necesidad máxima de meterme en ningún lío,
pero creo que este es un tema del que se tiene que hablar. Si ahora mismo eres estudiante de alguna escuela de 3D aquí en España, que son las que yo conozco, de 3D, de efectos visuales, de animación, de las grandes, de las que te cuesta miles de euros estar en ellas y tal, déjame decirte que te están engañando. Y no te estoy diciendo esto porque yo sea la competencia y quiera convencerte o lo que sea, no. Te digo esto porque he hablado con cientos y cientos de alumnos que están en esas escuelas, y además gente que me cae súper bien, que son un cacho de pan, son un amor, pero cuando escucho las opiniones que tienen sobre ciertas cosas, me doy cuenta de que están todos cortados por el mismo patrón. Opiniones que se nota a legua, que no son opiniones propias de alguien que se ha parado a pensar o a criticar o a visualizar, sino opiniones que le han dado por lo que escucha en la escuela, ya sea del profesor, del resto de alumnos o cualquier cosa así. Y este vídeo lo único que pretende es ayudaros, ¿vale? No es que estéis enfermos ni nada de eso, no os preocupéis, estáis súper bien y seguro que cuando estáis formando os van a tratar de lujo. Pero quiero y siento que necesitamos en esta sociedad tener un poco de mentalidad crítica, un poco de pararnos de verdad a pensar en las cosas que estamos diciendo y en las cosas que se nos están diciendo y de verdad reflexionarlas. ¿Por qué saca el tema de flow? Pues porque resulta que muchas de las cosas de ese feedback que la gente me ha devuelto, ¿no? Cuando yo he abierto este tipo de conversaciones, ha sido todo el rato el mismo y ha sido súper aburrido. Y no ha sido gente que se alegra por el avance de una industria, que te estoy diciendo que con un programa gratuito en tu ordenador puedes llegar súper lejos. No. La gente está, Dios, pero está mal la animación. Sí, efectivamente, Flow no tiene una animación de locos. ¡No se ve realista! Sí, efectivamente, tiene un estilo más estilizado. No todas las películas de animación tienen por qué verse realistas. ¡No hay simulaciones en condiciones! Por supuesto que no. No todas las películas tienen que hacerse exactamente igual. Y esa es una de las cosas que más pena me da de esta industria. Y es que estamos yendo a un punto que es justo lo que yo no quería cuando empecé a aprender en este mundillo. Y me alegro un montón de ser freelance y de habérmelo montado por mi cuenta en vez de haber acabado en un estudio de efectos visuales, porque yo lo que no quería era trabajar en una oficina de tal hora a tal hora siguiendo instrucciones de alguien que está por encima mía. Y en la industria de los efectos visuales y de animación 3D estoy viendo que por lo menos al principio y más adelante también te sientas en una oficina a seguir instrucciones y punto. Y eso tenéis que tenerlo muy claro. Si estáis estudiando o estáis preparándoos para entrar a estudiar a una formación de esta, tenéis que ser conscientes de eso, ¿vale? Porque eso creo que no es para todo el mundo. Hay mucha gente que se piensa que trabajar en el cine es increíble y que va a estar todos los días creando y no sé qué, y la realidad muchas veces está muy lejos de ahí, ¿no? Entonces, no me gustaría que la gente que ve este tipo de contenido esté ahorrando un pastizal para apuntarse a esa escuela, para que le coman el coco y les den las ideas ya cerradas en su cabeza de, oye, esta peli está mal, porque encima está hecha en Blender. Porque déjame decirte una cosa, y vamos a hablar de verdad claro. Madre mía, el follón que se va a armar en los comentarios en este vídeo. Vamos a hablar muy claro. ¿Por qué los profesores de las escuelas de Houdini, de Nuke y de Maya no recomiendan, o la mayoría, no recomiendan Blender? ¿Por qué? Pues porque trabajan en una escuela que cobran un pastón por enseñarte otros software. Porque Blender lo puedes aprender de una forma muchísimo más asequible y gratuita. Fíjate que yo vendo cursos de Blender, ¿vale? Me da igual que me compres, me da absolutamente igual. En mi canal tienes cursos totalmente gratis en los que puedes aprender a fondo el programa. Aquí lo mismo la he liado. Ahora ya la gente no va a querer comprar los cursos. Aún así son cursos 1000 veces más baratos. Pero bueno, que ese no es el tema. Que estoy viendo y me preocupa mucho, de verdad. Y me preocupo por vosotros porque estoy viendo cómo os están manipulando como quieren, sinceramente. Ay... Me pone muy malo este tema, la verdad, las cosas como son. Cuando yo entré en esta industria, cuando yo empecé, yo tenía una ilusión increíble. Y doy gracias a Dios de que la sigo teniendo a pesar de todo lo que me he encontrado por el camino. Y aquí entro un poco en el mundillo este de la lucha de egos. Hay una cosa que me gustaría contaros, y es que cuando yo contrato a alguien en Aura Prods, ¿vale? O cuando recomiendo a un alumno a alguna empresa que necesita un artista 3D o lo que sea, siéndote sincero, no me fijo en su trabajo de si es el mejor y el que más ha aprendido. No, me fijo en si es buena gente, si es capaz de razonar por sí mismo, que me transmita buena energía, por supuesto, buen rollo, y que sea bueno en lo que hace. No hace falta que sea el mejor, tiene que ser bueno, es suficiente. Porque convertirte en el mejor se convierte uno durante el camino. De hecho, nunca vas a ser el mejor porque siempre va a tener otra cosa mejor y siempre va a querer más, ¿vale? Y esa también es una mentalidad muy positiva, considero yo, para este mundillo. El caso, este vídeo es simplemente para, como te he dicho, iniciar una conversación. Me gustaría conocer en los comentarios
vuestra opinión. Me gustaría saber si os habéis encontrado con situaciones en las que os hayan desprestigiado por usar programas gratuitos, por no usar nodos y usar capas, que no pasa nada, no te preocupes, todos hemos empezado por algún lado, es totalmente normal. O si a lo mejor has sido tú quien ha desprestigiado a otras personas, no pasa nada, no pasa nada, te perdono. Pero creo que esta es una conversación que debemos de tener, y aunque me ponga así de nervioso, créeme que considero que esta es una conversación sana. Es una conversación para ayudarnos entre todos. No una conversación que se trate en decir, pues tú no molas porque has desprestigiado al otro y yo sí porque soy el desprestigiado y hay que ayudar a los que más lo necesitan. No se trata de eso. Se trata de saber cómo está la industria. Se trata de que sepas la verdad de cómo está esto montado por dentro. Sé que también me sigue un grupo de gente joven que está en el instituto todavía haciendo bachillerato y que luego queréis estudiar una carrera de animación o por la pública o por la privada y gastaros un pastizal. Quiero que sepáis cómo está la situación. Para mí es súper importante que lo sepáis. Porque no me gustaría que soltéis toda la pasta o que dediquéis todo ese tiempo, el tiempazo que lleva aprender todo esto, para que luego os llevéis una hostia. Para que luego digáis, ahí va. Por ahí no iba la cosa. Aunque este vídeo no era para hacer recomendaciones, sino para iniciar un debate, si os puedo hacer una recomendación y le estáis dando vuelta a ese tema de la formación y tal, creo que es importante que le deis una oportunidad, una pensada al mundo de montártelo por tu cuenta, al mundo freelance, ¿vale? Obviamente aquí cada uno habla de lo que conoce, pero también es verdad que en estos últimos tiempos, y este era otro tema que ya se me había ido de la cabeza, están pasando muchas movidas en el mundo de los efectos visuales, han cerrado muchos estudios y de verdad que mucho ánimo a todos los que se encuentren ahora mismo en esa situación, pero han echado a miles y miles de artistas de sus trabajos por los cuales habían cambiado toda su vida, se habían ido a vivir a otro país, habían alquilado pisos para vivir durante años y de repente un día para otro los han largado. Y no estoy hablando de gente junior, que los juniors son por los que llevan poquitos años, ¿no? Y acaban de salir de la escuela hace poco. Te estoy hablando también de gente senior, gente que lleva más de 10 años trabajando en esa empresa. Y de repente un día para otro le han dicho fuera y ya está. Y sin explicaciones. Hay un documental muy bueno que te recomiendo que se llama Life After Pi, que es sobre el estudio que hizo los efectos de la vida de Pi, el cual quebró con la película y ganaron a mejores efectos visuales. Ahí lo dejo. ¿Por qué te saco todo este tema? Pues porque creo que al final siento, no sé quién eres, ¿vale? Puede que haya gente más joven, gente más mayor, pero siento que estoy hablándole como si fuese a mi hermano pequeño que está entrando en el mundo laboral. Y no me gustaría que mi hermano se pegase una hostia, no me gustaría que se riesen de él y no me gustaría que lo menosprecien por usar un programa u otro. Y lo que yo le diría a mi hermano es que todo lo que tú puedas controlar, mejor que lo controles tú. Yo, por ejemplo, como freelance, tengo control de los trabajos que cojo, de los que no cojo, de cuánta carga de trabajo tengo, de si tengo que delegar en otra gente o no tengo que delegar, de contratar equipo, que sé que suena a un follón y sé que no es para todo el mundo. Tampoco todo el mundo tiene por qué hacer crecer una estructura, puede ser freelance, autónomo y punto. Pero sinceramente, creo que hay mucha gente que no le está dando una oportunidad. Creo que hay mucha gente que está siguiendo las 4 normas que le han dado, estudio aquí, carrera aquí, máster aquí, o me hago una formación privada y entro a trabajar y ya está. Y de repente llevas 10 años en una empresa y te largan. Eso no mola, sinceramente. Entonces creo que la opción más inteligente bajo mi punto de vista es emprender, ¿vale? Aquí ya quizá me estoy metiendo casi en cosas políticas, ¿no? O de cómo veo yo la vida. Pero bueno, puede que haya gente joven ahora escuchando esto diciendo ¿qué le ha pasado al Pablo que se ha cabreado de repente? ¿Qué le pasa, tío? Le pasa que no quiero que a ti te la líen. Y ya está. Es así de simple. Pero bueno, lo dicho, esto quiero que sea una conversación sana, una conversación que creo que es necesaria. Y es como ponerle un termómetro a la industria y ver cómo están las cosas. De verdad, tengo ganas de escuchar todos vuestros comentarios, de leerlos, voy a estar respondiendo y lo mismo hacemos una video respuesta o algo así. Porque creo que es muy importante todo esto. Y ya para cerrar, os quiero dar una recomendación. Y es sobre todo el tema este de los egos y tal. Por cómo veo yo la vida y por toda la gente con la que he trabajado, yo lo que he aprendido es que al final trabajamos con la gente que nos cae bien y hacemos negocios con la gente que nos cae bien. Y cuando vamos con el ego por delante, mirando por encima del hombro, nos cerramos muchísimas puertas que quizás son esas puertas que nos hacían falta o esas puertas que nos iban a llevar mucho más arriba, simplemente por el ego. Entonces, como recomendación, por favor, vamos a bajarlo un poco, vamos a calmarnos. Vamos a practicar un poquito más la humildad, que yo soy el primero que a veces me pongo muy chulo y lo reconozco, ya está, nadie es perfecto. Pero creo que es necesario que nos relajemos mucho, que dejemos de idolatrar muchas movidas dentro del mundo audiovisual, porque de fuera se ve increíble, pero una vez estás dentro no mola tanto, al no ser que sepas gestionarlo bien o que te lo gestiones tú mismo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy.
No sé si este vídeo se publicará o no. Si lo has visto, pues se ha publicado y significa pues que después de la calentada de grabarlo, lo hemos editado y he decidido que sí, que vamos para adelante. Así que nada, a ver qué comentas por ahí abajo. Nos vemos. No voy a decirte nada ni de mi página web ni de nada. Comenta ahí abajo, vamos a hablar, venga.